Desde hace casi 30 años que en México la maternidad también se alquila o se presta. En 1997, Tabasco se convirtió en el primer estado del país en legislar y establecer la figura de maternidad subrogada como un derecho humano en el que se firma un contrato sobre la procreación de un bebé y en el cual se celebra entre la familia por intención y la madre gestante. En 2013, el Congreso de Sinaloa también legisló sobre la regulación de los vientres de alquiler, poniendo algunos candados para evitar violaciones a los derechos humanos, sobre todo de las mujeres gestantes. En tanto que el 8 de marzo de 2022, en el marco del Día Internacional de las Mujeres, la bancada de Morena interpuso una iniciativa en el Congreso local para reformar el Código Civil del Estado de Durango y agregar el artículo 335 bis, en el que se especifican los derechos respecto a la reproducción humana asistida y la gestación subrogada. En la iniciativa se especifica: la maternidad subrogada se efectúa a través de la práctica médica mediante la cual una mujer gesta el producto fecundado por un hombre y una mujer. Cuando la mujer padece imposibilidad física o contradicción médica para llevar a cabo la gestación en su útero y es subrogada por una mujer gestante que lleva en su útero el embrión de los padres subrogados, cuya relación concluye con el nacimiento. Marisol Carrillo Quiroga, presidenta de la Comisión de Equidad de Género en el Congreso de Durango, reconoce que la propuesta legislativa permanece intacta porque entre los distintos partidos políticos no han llegado a un acuerdo sobre las implicaciones que conlleva legislar. Tenemos que tener para empezar una infraestructura, no es nada más el vientre de alquiler. Desde se alquila un vientre, desde se ponen de acuerdo la pareja o la mujer, no es solamente para un matrimonio la maternidad subrogada, puede ser hasta para una pareja homosexual, para una mujer sola, para un papá solo. Entonces ahí es donde entramos en el pero de otras fuerzas políticas, ¿no? De otras representaciones, por eso no ha avanzado, porque no solamente es hablar del derecho de la mujer en sí, que Gire fue uno de los que promovió mucho lo de la maternidad subrogada, lo del vientre subrogado, pero en Durango estamos todavía muy lejos de entenderse lo que son los derechos plenos sexuales y corporales de la mujer. Pero para esto también tenemos que tener una capacidad de infraestructura médica, un código penal en donde puedan estar los médicos completamente, ahora sí que pues tranquilos y libres ante la ejecución porque si así el aborto, que ya la Suprema Corte de Justicia se manifestó a favor en todas las entidades federativas, por pequeñas letras que no están en el Código Penal del Estado de Durango, porque no están dentro de lo que es salud, no pasa. Una de las contraposiciones de esta práctica es la perspectiva económica por encima de la dignidad humana. Y es que diversas corrientes feministas han apoyado el consentimiento de las mujeres para rentar su vientre a cambio de una onerosa cantidad económica. En cambio, otras condenan que se les vea a las mujeres como una fábrica de procreación. Para Julieta Hernández Camargo, presidenta de la asociación Sí hay Mujeres en Durango, este tema representa ambas vertientes. Pues si la principal violación a derechos humanos que se habla dentro de este asunto de la maternidad subrogada es precisamente eso. O sea, el que una mujer esté embarazada y que en determinado momento, sobre todo, o sea, aquí lo que más se habla, o sea, es que se usa como objeto, como una incubadora, o sea, como una persona que puede reproducir un hijo o hija que no va a ser para ella. Y por otra parte, pues hay explotación. Por ejemplo, no le pagan lo suficiente a la persona, no le pagan todos los gastos, o sea, hay explotación y como hay una utilización de personas pobres, o sea, que tienen necesidad y hay una subordinación por lo del aspecto del dinero, o sea, el dinero genera en muchas ocasiones precisamente un trato de violación de derechos humanos para las mujeres pobres que
pues que participan en estos asuntos del vientre de alquiler, o sea, que alquilan su vientre. La posición del colectivo y de la misma Julieta es la siguiente. Que sí se haga, pero que se haga con contratos, o sea, que esté legislado y se haga con contratos claros. Porque lo que usted está hablando, por ejemplo, se hablaba en Cancún de personas que vienen de Estados Unidos a rentar los vientres con contratos particulares, no con contratos debidamente legalizados o que estén en el Código Civil del Estado y que haya abusos. O sea, qué padre que se haga a través de una legislación donde sea claro lo que se va a hacer y a lo que se compromete cada una de las partes, porque incluso se ha hablado de que hay contratos, incluso que dicen que no puede abortar aunque corra peligro la vida de la mujer. O sea, hay contratos que así contemplan, de los contratos que obviamente no están debidamente legislados. Es una situación bastante complicada, pero en mi opinión de todos modos se está haciendo y se debe legislar y deben ser contratos claros que protejan claramente a la mujer que va a hacer esa renta de su vientre. De acuerdo con la iniciativa de Morena, quienes accedan a esta práctica deben firmar un acuerdo de consentimiento informado sobre las implicaciones económicas y jurídicas sobre los vínculos con el recién nacido. El instrumento de maternidad subrogada deberá ser firmado por la madre y el padre subrogados, la madre subrogada gestante, el intérprete si fuera necesario uno, el notario público, el director de la clínica o centro hospitalario, asentándose el lugar, año, mes, día y hora en que hubiera sido otorgado. Además, las mujeres gestantes deben cumplir con una serie de requisitos para procrear. Ser mujeres de entre 25 y 35 años de edad, tener mínimo un hijo consanguíneo sano, gozar de buena salud, otorgar su consentimiento para prestar su vientre, no haber estado embarazada un año antes y no tener adicciones de drogadicción, alcoholismo, tabaquismo o cualquier enfermedad. Otras consideraciones, aunque no expuestas, también salen a la luz, pues se tratan de mujeres que poseen un perfil muy específico, según señala Julieta Hernández Camargo. Principalmente la falta de recursos. O sea, hay mujeres que ofrecen este servicio por necesidad económica, sobre todo. Y pues ese es el problema por el cual se debe legislar para que no se abuse de estas mujeres por su necesidad económica. Porque por ejemplo en Estados Unidos, que es un lugar donde sí está legislado, pues se paga mucho dinero, lo que no se paga aquí en México. Por eso muchas personas de Estados Unidos vienen a hacerlo aquí, porque explotan a alguien, le pagan a alguien que tiene necesidad económica. O sea, es por necesidad económica. O sea, yo no conozco que sea por otra cosa, nada más que por necesidad económica, por hacerlo como un trabajo, como algo que me va a dar recurso económico, un contrato que me va a dar recurso económico en sí. Yo no conozco otros casos y la verdad es que sí es un tema que sí se debe cuidar mucho el derecho humano de estas mujeres, porque como lo estamos diciendo, generalmente son mujeres pobres, y existe la subordinación con la rica, lo cual puede generar un abuso en el cuerpo de la mujer. Los precios por alquilar el vientre pueden variar entre los 100,000 y los 200,000 pesos en México, aunque algunas agencias estipulan que los contratos podrían llegar a ser superiores a 1,000,000 de pesos. En otros países, como en Estados Unidos, el precio se estima entre 1,483,000 pesos a poco más de 3 millones de pesos. En Rusia, el costo es estimado entre 927,300 pesos a casi 1,5 millones. En Colombia, el costo es de 674,000 a poco más de 1 millón de pesos. Para Julieta Hernández Camargo, el valor de la maternidad no tiene un costo. Y yo pienso que no tiene precio, y yo le digo, pensaría en que tiene que ser regulado de manera muy cuidadosa. Y deje decirle, existe el artículo 4 constitucional que nos habla
del derecho que tienen todas las personas a tener el número de hijos que les acomode. A inicios de año, el Papa Francisco calificó como deplorable e indigna la maternidad subrogada durante una reunión con el cuerpo diplomático de la Santa Sede. Sin embargo, una de las consideraciones que han tenido distintos países respecto a la regulación de la maternidad subrogada son los derechos de las infancias, los cuales están establecidos como las obligaciones que tienen los estados parte con ellos. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, los niños y las niñas nacidos por gestación subrogada corren el riesgo de sufrir múltiples violaciones de derechos humanos, en particular su derecho a la identidad, incluidos el nombre, la nacionalidad, las relaciones familiares y el acceso a sus orígenes, el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud y el derecho a no ser vendidos. La UNICEF también establece que las personas nacidas por esta vía poseen los mismos derechos que todos los niños y las niñas en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, y por lo tanto se deben proteger los derechos humanos sin discriminación, lo cual incluye garantizar la existencia de marcos legales y reglamentarios adecuados en todo el país para proteger y promover sus derechos. A pesar de permanecer en la congeladora durante casi 2 años, la iniciativa interpuesta por Morena no será retomada por los diputados locales, advierte la presidenta de la Comisión de Equidad de Género en el Congreso, Marisol Carrillo Quiroga. Sí se quedaría la iniciativa, no se desecha, pero se quedaría dentro de los, ahora sí, que las iniciativas pendientes, como muchas, y yo sí lamento que las prioritarias son los derechos humanos, está manifestado incluso en la Constitución como el primer artículo. Para Notigram informó Carla Tinoco.